Damos comienzo al pleno extraordinario convocado para el día de hoy con los siguientes puntos en el orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como ha dicho Antonio, hay dos actas, la del día 27 y la del día 29. Alegaciones, pasamos a votaciones. Voto a favor del Grupo Independiente. No. Nosotros Gabriel. también votamos a favor. A favor, a favor. De acuerdo. Pasamos al siguiente punto. Con carácter previo hay que aprobar la urgencia de la inclusión del punto en el orden del día. La urgencia se debe a que el plazo para presentar los proyectos de cofinanciación finaliza el 31 de agosto. Sabéis que en el estado de alarma se suspendieron los plazos administrativos y bueno, fue prácticamente imposible contactar con el personal y los técnicos necesarios para elaborar toda la documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto y toda la documentación anexa que había que presentar en la subvención. Paso a leerlo. Aprobación de la propuesta. Se vota la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Pasamos a votaciones? A favor. Segundo punto. Aprobación de la propuesta de proyecto de inversión cofinanciado por el Ayuntamiento y el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Un segundo, alcaldesa. Vamos a leer la propuesta de alcaldía del proyecto cofinanciado y ya debatís y votamos, ¿no? Os la leo. Vista la orden IET/458/2015 de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos y, en concreto, sus artículos 9 y 10 relativos a la cofinanciación de actividades de desarrollo local. Vista la resolución de 14 de mayo de 2015 de la Dirección General de Política Energética y Minas, mediante la que se establecen medidas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la orden anteriormente citada. Visto el proyecto de inversión Gamificación Turística en Hornachuelos por un importe de 483.637 euros, de los cuales 241.704 serán financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el resto por el Ayuntamiento de Hornachuelos. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la propuesta de proyecto de inversión Gamificación Turística en Hornachuelos, en los términos que obran en el expediente. Segundo, dar traslado de forma telemática del presente acuerdo a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, adjuntando debidamente cumplimentado el anexo de la resolución de 14 de mayo de 2015. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de recaudación y de intervención a los efectos que procedan. Le doy traslado al consejero de Desarrollo Económico, que explicará brevemente el proyecto. Sí, bueno, en este caso, el proyecto que presentamos este año para el cofinanciado, pues, bueno, el proyecto consiste en la implantación de unas infraestructuras, consiste, al final, la actividad que se propone, pues, consiste en un juego interactivo, es decir, un videojuego con el turista como protagonista del mismo, que, bueno, se puede jugar tanto individual como para grupos de cualquier tamaño y en el que los turistas o jugadores, como los queremos llamar, deberán recorrer distintos elementos patrimoniales y naturales de Hornachuelos, bueno, pues con el objetivo de resolver un misterio o una misión, pues a través de la resolución de diferentes pruebas, diferentes retos, diferentes puzzles, diferentes acertijos, enigmas, etcétera, y para lo cual pues, se utilizarán como soporte pues diferentes elementos tecnológicos que van a estar instalados en esos puntos de interés patrimonial y natural del municipio, y elementos tecnológicos que interactúan con el jugador
pues bueno, ofreciendo una experiencia de juego, pues digamos, muy potente, ¿no? Única. Se trata, en definitiva, de una mezcla de diferentes conceptos como el escape room, que ya sabemos todo un poco en qué consiste, ¿no? El escape room, en este caso, se llama City Escape. Una mezcla de esto con videojuegos, con juegos de rol, incluso con viaje en el tiempo, porque nos retrotraemos a través de la tecnología a cómo era nuestro municipio en épocas anteriores. Y bueno, una mezcla de todos esos elementos que se desarrolla pues, en el casco antiguo fundamentalmente y también en otros escenarios de la localidad. Y bueno, en el que el protagonista claramente es el visitante en este caso. El proyecto, los elementos que componen el proyecto pues son, en principio, pues elementos físicos, que ahí estaría el centro de recepción de los visitantes y una sala de realidad virtual con el equipamiento tecnológico adecuado. Eso por un lado. Luego, tótem exteriores con pantallas interactivas donde se instalan algunas de las dinámicas virtuales de esos juegos. Están diseñadas para entornos exteriores y pues estas tótem estarán en esos elementos patrimoniales clave que forman parte y naturales que forman parte del juego. Luego otros elementos necesarios para poder completar las actividades, pues como pueden ser sensores y detectores, webcams, geolocalizadores, elementos de control, proyectores de exterior, realidad virtual, en fin, todo ese tipo de cuestiones que hacen al final del juego pues que se convierta en una experiencia para el visitante, para el turista. Eso por un lado los elementos físicos y por otro lado los elementos virtuales, digamos, pues serían pues eso, una app, una aplicación geolocalizada y gamificada que es la que va guiando la experiencia, ¿no? Luego, el diseño y desarrollo de las animaciones asociadas a esas interacciones de la aplicación de realidad aumentada. También el desarrollo de vídeo en formato 360 grados para que el turista pues tenga esa impresión de estar en el juego. Y evidentemente una plataforma de desarrollo online gamificada, ¿no? Que es como, digamos, el motor de todos estos desarrollos y de todos estos juegos. Al final, en definitiva, lo que se trata es de ofrecer al turista una experiencia única que no tiene ahora mismo ningún parangón, no tiene competidores porque es algo muy novedoso. Ya sabemos todos que el escape room sí que está más extendido y hay en todas las provincias, ¿no? Pero en este caso llevarse eso al exterior y entrelazarlo con nuestro patrimonio, con nuestros elementos naturales y hacer de eso un juego, pues la verdad es que es algo bastante novedoso. Y que las empresas del sector con las que hemos consultado y a las que se lo hemos propuesto, pues lo han acogido con mucha, pues lo han acogido muy bien y nos han dicho que puede ser algo realmente diferenciador y realmente, pues que nos siga ayudando a seguir escalando posiciones en ese mapa de los recursos turísticos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Luego, en cuanto a la explotación, pues básicamente consistirá en que el turista hay diferentes productos, tanto para familias, grupos de amigos y demás que quieran desarrollar el juego y para los cuales hay unas tarifas para hacer el juego. Y luego, otro de los productos que hay es para colegios, viajes de fin de estudio y demás, que quieran también hacer la actividad porque es muy interesante, es muy educativa, muy didáctica y entendemos que va a tener muy buena acogida también a nivel de colegios. Esos son los dos grandes grupos que tiene esta actividad de demanda.
también tiene otro tercer grupo que serían los de los campamentos. Ya sabemos, bueno, que en este caso los alojamientos que tenemos en el municipio, pues en verano están dando muy buen resultado y ahora con el albergue también tenemos ese mercado de campamentos de grandes grupos que evidentemente pues también pasarán por esa oferta porque es bastante atrayente. Entonces, bueno, se trata en definitiva de poner otro elemento más en nuestra oferta turística, no dejar es una estrategia que ya nos marcamos, de ir sumando productos, de ir sumando actividades y bueno, y en ese camino debemos seguir para convertirnos realmente en un destino turístico de primer nivel y este proyecto pues viene a sumar otro paso más en ese sentido. Sí, ¿me puedes decir cuántos puestos de trabajo genera este proyecto? Sí, en el estudio de viabilidad están establecidos 3 puestos de trabajo en el desarrollo de la explotación del proyecto. Vale. Nosotros creemos que es un proyecto atractivo, que puede ser beneficioso para el pueblo, pero creemos que no es el momento ahora mismo de llevarlo a cabo, pues viendo cómo están pasando las cosas con la pandemia del coronavirus. Por lo demás, pues creemos que sí, que puede ser atractivo este proyecto, pero que viendo cómo estamos viendo la pandemia, pues seguir apostando por el sector turístico, que es el que más dañado está siendo, pues no lo vemos lógico. Creemos que se debería de diversificar un poco las inversiones y también tocar la industria o la ganadería. Sí, bueno, yo a ese respecto deciros que, bueno, el momento actual, ya sabemos efectivamente todos cuál es, también sabemos todos, somos conscientes todos de que esto, pues bueno, va a tener su final, que su final es cuando tengamos la vacuna, que parece que bueno, a medio plazo, por no decir a corto o medio plazo, parece que va a estar disponible y podremos volver a una total normalidad. Y por otra parte, decir que, como ya sabéis, estos proyectos los presentamos este año, tenemos para ejecutarlos el año que viene, es decir, 2021 y 2022, y como ya sabéis también, solemos ir con un año de escalonado, quiere decir que solemos iniciarlos a finales del siguiente año y ejecutarlos realmente en el segundo año de plazo, con lo cual este sería un proyecto que se ejecutaría y se pondría en marcha en 2022, con lo cual entendemos que en 2022, evidentemente, pues esta situación estará totalmente superada, será un mal recuerdo y algo de lo que debemos de aprender, pero estará en eso. Con lo cual, bueno, por ahí no hay que preocuparse, en el sentido de que bueno, como digo, va a largo plazo. El hecho de que sea en este sector, bueno, hay otras muchas inversiones que se están dedicando a otros sectores y que es verdad que esta subvención del cofinanciado, que son 240.000 euros, pues sí que es verdad que la hemos destinado al sector turístico porque, como hemos dicho muchas veces, creemos que es uno de los sectores en los que más oportunidades de crecimiento tiene Hornachuelos. Entonces, bueno, pues esta subvención en concreto la hemos destinado a esto. Recibimos otras muchas subvenciones
de Diputación, de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central, que las destinamos a otras muchas cuestiones, con lo cual, bueno, no es que nosotros estemos centrados exclusivamente en la inversión en turismo, sino que, bueno, este cofinanciado sí que lo hemos llevado a esto porque entendemos que es un sector en el que tenemos muchas posibilidades y que no debemos pararnos, porque ya hemos conseguido mucho con las últimas inversiones que se han hecho y se va a conseguir mucho cuando se implementen ya estos últimos recursos, pero sí que es verdad que no debemos parar porque, bueno, hay destinos que cuando empezamos nos llevaban muchísima ventaja, muchísima, estaban a años luz nuestra, como son Subbética o Sierra Norte de Sevilla y demás. Hemos conseguido recortar bastante ese terreno, pero si nos paramos ahora, de nuevo nos van a coger seriamente la delantera porque ellos, ya os digo que ellos no paran. Ellos están constantemente renovando, constantemente invirtiendo, constantemente poniendo en valor sus recursos. Entonces, si nosotros hemos conseguido recortarle un poco la ventaja y ahora nos paramos, pues ellos se nos van a escapar de nuevo. Con lo cual, pues entiendo que debemos seguir apostando por el turismo en ese sentido como una línea de desarrollo de Hornachuelos. Hemos también apoyado otros sectores. Como sabéis, pues se sacó un proyecto productivo en el que el ayuntamiento pues ponía terreno industrial y financiación hasta 600.000 euros para la puesta en marcha de cualquier actividad industrial, empresarial industrial. Es decir, era como decir, bueno, no se ha dicho siempre que aquí lo que hace falta es una fábrica, una industria, tal, pues ¿qué es lo que más puede hacer el ayuntamiento? Pues poner suelo, ponerte la nave, darte la maquinaria, las instalaciones. Bueno, pues ya sabemos que solamente se presentó en ese caso una empresa con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, decir que sí que se haya actuado. Por otra parte, pues se pusieron en marcha en 2017 la ayuda al emprendimiento, la ayuda a autónomos que no existían en nuestro municipio, otra apuesta más por el sector de la empresa, que en este caso sí que ha dado buenos resultados, bueno, pues con numerosas solicitudes y con el apoyo a ese sector de emprendimiento, ¿no? Se han construido 3 nuevas naves en el polígono que ya están dando servicio a esas empresas. Se presentó el año pasado precisamente al cofinanciado 2 proyectos, digamos, industriales, empresariales industriales, como son un catering industrial y una lavandería industrial, con lo cual se ha apoyado también ese sector. Y bueno, se han intentado poner en marcha proyectos en diferentes ámbitos, la apicultura, el corcho, la naranja, que son ámbitos verdaderamente muy complejos en nuestro municipio de arrancar con ellos porque, bueno, influyen muchas cuestiones sobre esos ámbitos y viene de muy lejos la forma en la que están estructurados esos sectores y esa estructura a veces impide actuar, que viene de lejos y que está bastante cerrada, impide actuar sobre ellos de una manera que genere cuestiones de desarrollo, pero bueno, no se deja de intentar y seguiremos, por supuesto, intentándolo. Por lo tanto, pues bueno, decir que sí que estamos también actuando e invirtiendo en otros ámbitos, pero no vamos a dejar de actuar en el ámbito del turismo porque consideramos que es interesante y que no debemos perder ese recorte que le estamos haciendo a otros destinos, como digo, que nos llevaban mucha ventaja. No obstante, como digo, bueno, es a 2 años vista, por lo cual, evidentemente, toda esta situación debe de haber pasado y debemos haber vuelto a la normalidad. ¿Alguna pregunta más? Pasamos a votaciones. El grupo independiente a favor. No. Abstención. 6 votos a favor y 4 abstenciones. El acuerdo sale adelante. Pasamos al siguiente punto. Hay que aprobar la urgencia para inclusión en el orden del día. Bueno, como sabemos, ya se estaba elaborando un plan estratégico de desarrollo inteligente y para presentarnos a una línea de subvención en la convocatoria que se prevé
que finalice a finales de la primera semana de septiembre. Con lo cual, era urgente que tuviésemos ese plan estratégico aprobado, porque sin ese plan no nos podíamos presentar a la convocatoria. ¿Pasamos a votaciones? Sí, Grupo Independiente a favor. Pues pasamos... A favor. Pues os leo la propuesta de alcaldía, una vez aprobada la inclusión del asunto en el orden del día. Considerando la conveniencia de aprobar el plan estratégico al objeto de convertir de desarrollo inteligente al municipio en un municipio inteligente, requisito este que resulta fundamental bien entrado en el siglo XXI, como nos encontramos, de modo que se alcance el objetivo de convertir a Hornachuelos en una Smart City. Visto el plan estratégico de desarrollo inteligente de Hornachuelos, elaborado por la empresa 3CS Cambios Estratégicos SL, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Inteligente de Hornachuelos en los términos que obran en el expediente. Segundo, publicar el presente acuerdo en el tablón de dictos electrónico del Ayuntamiento. Bueno, se aprueba el plan estratégico. ¿Alguna alegación? Pasamos a... Sí. No, sí. Continúa, se oye, ¿no? Sí. Vale. Que sí, que en general creemos que es positivo que se trabaje a través de planes estratégicos. Lo que sí nos gustaría que se siguiera haciendo por parte de este equipo de gobierno estos planes estratégicos y que podamos nosotros participar en ellos, de traerlos antes de que nos pasáis un borrador o algo y nosotros podamos aportar. Y así que es la idea más correcta de trabajar. Plan estratégico, pues nosotros vamos a votar a favor. Lo único que resulta un poco curioso, este plan estratégico en esta encuesta que aparece, una encuesta que aparece, que a ver si me podáis explicar qué es lo que significa o cómo se ha hecho, porque según he leído, la encuesta la habéis realizado vosotros, el equipo de gobierno, según pone. Bueno, dentro de toda la elaboración del plan estratégico se han llevado a cabo, bueno, contactos con diferentes sectores y, bueno, parte de esas entrevistas, pues sí que es verdad que en este caso, pues, la han hecho a los delegados de las áreas que están relacionadas con el Smart City, con el Plan de Desarrollo Inteligente, pues, bueno, para que bueno, pues dijésemos un poco cuáles eran nuestras opiniones sobre cuestiones que estamos llevando en el día a día y que estamos gestionando en el día a día. Entonces, pues es uno más de los contactos que ha tenido la empresa que ha desarrollado esta estrategia de desarrollo, pues al igual pues que con otros sectores y con otros ámbitos de la sociedad, vamos, en este caso. No obstante, una cosilla, no obstante, no es una encuesta al uso de estas que estamos acostumbrados a tener, ¿no? De estas de calle, ¿no? Sino que era una encuesta más encaminada, que sí, evidentemente se la ha hecho a los delegados, pero también se la ha hecho a los funcionarios del ayuntamiento y un poco a los que gestionan los diferentes servicios que se quieren mejorar, ya que en Hornachuelos, como muchos municipios, se encuentra en el estadio 1, el que le llaman individual según el libro blanco de Smart City de Andalucía. Pues dice, claro, el equipo que ha preparado el plan estratégico decía, Hornachuelos está en un estadio muy primario. Dice, entonces, ahora mismo lo que necesitamos es entablar las bases de lo que va a ser el inicio de encaminar a Hornachuelos y convertirla en una ciudad inteligente. Entonces, la encuesta, que ellos le llaman encuesta, no es una encuesta al uso de estas de calle, sino más bien unas entrevistas a los delegados responsables y a los funcionarios responsables de las diferentes áreas. ¿Alguna alegación más? Un poco, sí, pero me resulta un poco curioso que donde se ha obtenido
tenido menos puntuación sea el momento actual del municipio, los recursos son convenientemente explotados en el municipio y el valor en la situación sociolaboral del municipio. Esos tres aspectos son los menos valorados, vamos, por vosotros mismos, que sois los que estáis gestionando el ayuntamiento y lo habéis valorado. Pero que esos datos, no, pero es que esos datos no solo se sacan de ahí, sino se sacan también de datos estadísticos. Si verás en el plan estratégico hay un montón de datos estadísticos que no los dictaminamos nosotros, sino que están ahí en cuanto a porcentaje de paro, en cuanto a natalidad, mortalidad, envejecimiento de la población, todos esos datos se han incorporado de opinión. Además hay otra cuestión importante, Gabriel, y era cómo estaban formuladas las preguntas. Entonces, lo digo por ejemplo, por cómo, por ejemplo, respondí yo y por cómo sé que respondió otra gente, ¿no? En el sentido de que lo que te pedían después de hablar contigo era una puntuación del 1 al 10, ¿no? Sobre esas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, en la situación actual o cómo se estaban gestionando los recursos, yo puse, en la situación actual puse una nota baja, pero porque, y además sí lo expliqué, porque entendía que el municipio todavía tenía muchísimas posibilidades de desarrollo a futuro, que tenía unas posibilidades todavía inmensas por explotar. Entonces, por eso puse en la situación actual, pues puse una nota baja, un 6 o algo así, ¿no? En el sentido de decir, estamos como estamos, se ha avanzado, pero queda un campo de posibilidades por delante tremendo por explotar y que todavía hay que trabajarlo y que todavía hay que explotarlo. Por lo tanto, queda un margen hasta 10, que era el máximo, queda un margen tremendo todavía en el que habrá que seguir trabajando durante mucho tiempo para llegar a ese 10. Entonces, por eso esas notas están un poco más bajas, porque era en ese sentido la pregunta. Por afán de superación. ¿Alguna alegación más? No. Pasamos a votaciones. Grupo Independiente a favor. Eso a favor también. Pues con 10 votos a favor, por unanimidad, queda aprobado el plan estratégico. En el cuarto punto, pasamos a explicar los motivos de la inclusión en el orden del día. El motivo por el que se hay que aprobar la urgencia de este punto es porque es un reconocimiento extrajudicial y, bueno, hay que empezar a efectuar el pago de las correspondientes. La aprobación del segundo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Votamos la urgencia? Sí, a favor. A favor. Paso a leeros la propuesta del concejal delegado de Hacienda. Que dice así: visto el informe de intervención emitido el 14 de agosto de 2020 en relación con la viabilidad del expediente para proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos que a continuación se detallan. Habéis tenido acceso al expediente y son una relación de facturas cuyo importe total asciende a 20.615,05. Se propone, por tanto, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 los correspondientes créditos con cargo a las partidas que se indican en el expediente. Tercero, que se proceda por la intervención municipal a su contabilización en las partidas correspondientes. Se trata de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito. Como ha dicho Antonio, ¿alguna acción? Sí, porque hay facturas todavía desde 2017 que vienen que no están pagadas. Pues mira, se trata precisamente de lo que ha pasado en este caso. Bueno,
la factura mayor que tenemos, o como habréis visto, que casi se lleva casi todo el importe, la mayoría del importe, es un pago a la Unión de Consumidores de Córdoba de la oficina consumidor que tenemos en el municipio, que bueno, que correspondía, es del año pasado, y bueno, y se quedó ese pago sin hacer y se ha traído. El resto, que son pequeñas facturitas, sí que es verdad que con motivo de que durante el confinamiento y demás ha habido tiempo que trabajar en temas administrativos que a veces, pues por la bulla del trabajo diario no nos podemos parar, pues sí que han salido facturas que estaban ahí, bueno, retrasadas como dice, de 2018, incluso algunas de 2017, y estaban ahí un poco atascadas. En este caso, algunas de ellas no es por motivo nuestro, sino porque se les había requerido a las empresas documentación necesaria, pues no sé, el número de cuenta o el certificado bancario o cualquier otra documentación, y la empresa no la había aportado. Entonces, ahí nosotros no podemos hacer otra cosa y volver a requerírsela y hacerla presente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ese tipo de cuestiones que a veces son ajenas al ayuntamiento y que, bueno, ahora se han puesto al día y ya pues hemos dejado limpio ese terreno. ¿Alguna alegación más? No. Pasamos a votaciones. A favor. A favor también. Por unanimidad queda aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito. Quinto punto, pasamos a explicar la urgencia del punto para la aprobación del expediente y proceder al pago. Hay que tramitar el correspondiente levantamiento de reparo. Pasamos a votar la inclusión de la urgencia del punto de orden del día. A favor. Quinto punto, levantamiento de reparo interpuesto por intervención. Os leo la propuesta del concejal delegado de Hacienda. Considerando la nota de reparo formulada por la intervención con fecha 14 de agosto de 2020, considerando que las facturas relacionadas y los gastos mencionados versan sobre trabajos efectivamente realizados a la corporación, realizada la tramitación legalmente establecida, propongo a la Comisión Informativa de Asuntos Generales, propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Levantar el reparo formulado por intervención y continuar la tramitación del expediente procediendo al abono de los siguientes gastos que aparecen relacionados en el expediente y que ascienden a un total de 20.615,05. Todo ello en virtud de que se trata de trabajos efectivamente devengados y sobre los que ha nacido una obligación para con el tercero. El segundo punto del acuerdo es dar traslado de la presente resolución a los departamentos de intervención y tesorería a los efectos que procedan. ¿Alguna alegación? No. Pasamos a votaciones. A favor. Eso es abstención. Con 6 votos a favor del Grupo Independiente y 4 abstenciones del Partido Socialista, el acuerdo ha sido adoptado. Pasamos al siguiente punto. Dación de cuentas de la liquidación del presupuesto general de 2019. En este caso, como es una dación de cuentas, no hay que aprobar a urgencia. Os leo el contenido de la resolución. Mediante resolución del concejal delegado de Hacienda número 2020/954 de 20 de agosto, se ha procedido a aprobar la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2019, lo cual se pone en conocimiento del Pleno a los efectos previstos en los artículos 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Un segundo, perdón. Un problema con la cámara. Le doy traslado al concejal de Hacienda. Sí, bueno,
tenemos en cuanto a la liquidación de 2019, pero bueno, los resultados un poco, el resultado presupuestario ajustado, lo que nosotros, entre comillas, le decimos superávit, es de 642.272,24. Ese es el resultado del superávit del año pasado. Luego, en cuanto a otros datos, bueno, pues tenemos un remanente de tesorería para gastos generales de 1.895.867,13, con lo cual, bueno, pues superamos un poco el del año pasado y bueno, y es un remanente de tesorería bastante importante, lo que, bueno, da muestra un poco de la salud económica ahora mismo del ayuntamiento, tanto el superávit como este remanente de tesorería, unido bueno, al periodo de pago a proveedores, que en este momento está en unos índices muy bajos, pues bueno, dan un poco la muestra de que la salud económica del ayuntamiento es bastante buena. Luego, en cuanto a la estabilidad y regla de gasto, pues todavía un poco arrastramos ese ingreso extraordinario que tuvimos y esa terminación de los proyectos, que ya parece que efectivamente en el 2019 se ha quedado definitivamente pues resuelta, pero bueno, en 2019 todavía nos ha provocado hay un descuadre en cuanto a regla de gasto y estabilidad presupuestaria. En este caso, tenemos de regla de gasto 1.348.000 euros y de estabilidad presupuestaria 381.188. Hemos reducido prácticamente a más de la mitad pues ese desfase con respecto a 2018, que ya sabemos que fue de 2.600.000, 2.700.000 en regla de gasto, con lo cual, bueno, lo hemos reducido a la mitad ya ese escalonamiento y ese desajuste. Y en cuanto a la estabilidad presupuestaria, pues la hemos reducido pues a un tercio prácticamente, menos de un tercio de lo que fue en 2018, con lo cual, bueno, pues la evolución es la que se esperaba, que es que cada vez se vaya reduciendo más ese desajuste, ¿no?, que viene provocado, como hemos explicado muchas veces, por la aplicación de esas normas que tiene, ¿no?, esta aplicación. Y bueno, y sí que es verdad que bueno, tenemos ya todos los datos que indican que en este año 2020 pues vamos a volver a la senda del gasto y vamos a volver a la estabilidad presupuestaria, con lo cual, bueno, pues vamos a volver en ese sentido a esa normalidad de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto, que son, como digo, unos indicadores que van aparte, que son unos indicadores que van aparte de lo que es nuestra economía real, que, como he dicho anteriormente, nuestra economía real está totalmente saneada y totalmente correcta, como hemos explicado con las cifras anteriores. Y bueno, y ahora, pues esta segunda digamos, variables que se tienen en cuenta, que son la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, pues están volviendo, o como esperábamos, a su sitio, como digo, en 2019 reduciéndose a la mitad ese desajuste con respecto a 2018 y en 2020 pues desapareciendo el desajuste, como es previsible que va a suceder. ¿Alguna pregunta sobre la liquidación? A mí me gustaría que explicara la liquidación del presupuesto el interventor, porque aquí cada año os saltáis las leyes, ya es el tercer año que se incumple la ley y no pasa nada. Porque me gustaría que sea el interventor que explicase la liquidación del presupuesto. Sí, Gabriel, si quieres referirte a alguna cuestión en concreto que me quieras trasladar y yo te la contesto, pues encantado.
yo quiero que me explique la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que ningún año se ha cumplido de los últimos 3 años. Pues mira, si quieres empiezo por el objetivo de estabilidad presupuestaria. Como bien se indica en el informe, ¿no? La parte teórica, ahí está por si queréis verla, me centro más en la parte de cálculo. Aquí lo que se tiene en cuenta son al final los gastos e ingresos totales. Después se hacen unos ajustes que se tienen que ajustar esos resultados según la disparidad de criterios de la contabilidad nacional y europea, y con esos ajustes sale, como ha indicado Alejandro anteriormente, un resultado negativo de 381.000 euros. Según ha dicho Alejandro, pues este resultado se va año a año pues siendo menor. Esta es la senda que tiene que tener. Es verdad que es negativo. Como ha dicho Alejandro anteriormente, se tienen que hacer unos gastos de unos ingresos que se han obtenido en años anteriores. Yo en esos años no estaba. Es verdad que el ayuntamiento tiene mucho nivel de trabajo y lo de que los proyectos que desarrolla pues tienen un nivel alto de gastos. En este caso, por poco no se ha llegado a esos ingresos para cubrir los gastos y por eso ha salido ese saldo negativo, ¿no? Al final del cálculo de la estabilidad presupuestaria. Simplemente lo que quiere decir es que si esta situación se prolonga a lo largo de muchos años, el ayuntamiento necesitará una financiación. Si este resultado no se alarga no se tiene a lo largo de varios años, ¿no? Seguidos, pues simplemente es un resultado anecdótico, sin quitarle la importancia que tiene el no llegar a los ingresos necesarios para cubrir los gastos que se tienen en un año en concreto, pero a grandes rasgos eso es la estabilidad presupuestaria. En cuanto a la regla de gasto, para la regla de gasto este año se tiene un límite del 2,7 de porcentaje según el PIB que el Ministerio de Economía establece a medio plazo, y no es que no se haya llegado a ese 2,7, sino que se ha reducido casi en un 13% ese gasto con respecto al año anterior. Solamente que, como indico en el informe, al tener un plan económico financiero, ese techo de gasto se había establecido en 6,2 millones. ¿Qué ocurre? Que aunque en principio la regla de gasto se ha llevado a cabo más que sobradamente, ¿vale? No se ha llegado a ese 2,7, sino que se ha reducido casi un 13%, ese techo de gasto que se había establecido en el plan económico financiero se ha superado. Por mi parte, no podía poner otra cosa en el informe que aunque se haya aceptado y se haya llevado a cabo bien esa regla de gasto, teniendo en cuenta al final ese plan económico financiero no se ha tenido el gasto que previsiblemente se debería haber tenido según este plan económico financiero. En resumen, la regla de gasto se ha respetado, pero teniendo en cuenta el plan económico financiero se ha superado. Personalmente, a mí el plan económico financiero es una norma que tiene sus pros y sus contras porque solamente tiene en cuenta los gastos, no tiene en cuenta los ingresos. Y pues, yo le daría una vuelta porque puede provocar estas situaciones, que aunque se haya superado un nivel de gasto,
no se tienen en cuenta, los ingresos que tiene un ayuntamiento. Si tenéis alguna duda más, pues... ¿Ha quedado suficientemente explicado? Sí, has dicho en la actividad. No, Sí, tengo sí. una duda. Has dicho que en la estabilidad presupuestaria que repite a lo largo de muchos años, pues a lo largo de muchos años, ya llevamos 3 incumpliendo la ley. ¿Cuántos son los años? Ten en cuenta que también se tendría que tener, tendríamos que tener en cuenta, valga la redundancia, el remanente de tesorería que tenga cada ayuntamiento. En este caso, el remanente de tesorería es bastante alto y en este año también se ha sumado una cantidad, o sea, se ha aumentado. Así que la necesidad de financiación en este caso, pues no sería un problema. Sí sería para ayuntamientos que tengan un remanente de tesorería mucho más bajo o tengan ese remanente incluso casi en cero o por debajo de cero. ¿Ha quedado explicado por el interventor? ¿Alguna pregunta más? Se da por finalizado. Corta la grabación, Juan Ignacio, si puedes, gracias.